Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, Bien. profe. Profe, ¿le puedo hacer una preguntita antes de arrancar? Sí, Ayelen. Porque yo hice un cuadrito con todos los recursos extraordinarios y nos faltaba completar unos casilleros, a ver si en el de inconstitucionalidad y nulidad, no hay bilateralidad o no. O sea, No, sí, cuando empieza. Acordate que en ningún recurso extraordinario de la provincia de Buenos Aires hay bilateralidad. En realidad sí, está la bilateralidad, pero está postergada. Acordate al momento de presentar la memoria en la Corte. Sí. Yo planteo la nulidad, el tribunal o Cámara de Apelaciones concede o no concede. Si concede, lo manda a la Corte hace un nuevo examen de admisibilidad y es en ese momento, si lo declara admisible, que notifica a las partes para que puedan presentar la memoria. Ahí es donde siempre el recurrido puede argumentar o no en contra del recurso, ¿no? Eso en los tres, es igual. Es igual, eso es igual a los tres. El trámite es común a los tres. Ah, está bien. Entonces se sustancia de esa forma con... Claro, acordate que eso se llama bilateralidad postergada. Esto es como otro caso, por ejemplo, de bilateralidad postergada siempre, es el tema de las medidas cautelares. Porque ¿qué es lo que aprendimos nosotros? Que Claro. la medida cautelar se decreta Sin inaudita parte. Sí. Hay solo una medida cautelar que se decreta audita parte. ¿Sabes cuál es? Las medidas cautelares contra el Estado. Porque hay una ley que expresamente prevé un traslado al Estado a los efectos de que se expira sobre las mismas. Perfecto. Listo. Pero entonces. siempre, ¿por qué decimos que es bilateralidad postergada? Porque una vez trabada la medida, a vos te van a notificar de la medida trabada. Por lo tanto, vos tenés la posibilidad o de apelar esa medida o eventualmente cuestionarla a través de un incidente de levantamiento de medida cautelar. Claro, yo tenía que era postergada en inaplicabilidad, pero leyendo los apuntes no veía textual que esté en lo otro, entonces me daba por las dudas y quería consultarle eso. Pero bueno, listo, entonces es eso y ya, era solo esa duda entonces. Sí, ahora voy a contestar unas preguntas que me hizo una alumna sobre el tema de recursos extraordinarios. No sé si ya están todos en clase o no. Lucía, voy a aprovechar para contestar tu correo electrónico. No, Lucía Duarte. No, Lucía Salgueiro, perdón. No pasa nada. No la veo a ella, o capaz que no está cursando con nosotros. A ver, esperamos unos minutos. Sí, cursa con nosotros. Bien, entonces esperamos unos minutos a ver si se conecta. Ahí le escribo y le pregunto. Vale. Preferí esperar para contestarlo en clase. Sí, Josefina, perdón. No, la consulta era sobre el recurso ordinario de apelación ante la Corte. Ahora lo vamos a ver. No, porque te consulto porque ella lo hizo antes de ayer, se la hizo a García Arena a la pregunta y le dijo que le iba a dar la próxima clase. Capaz que no se conecta. No, pero hoy lo vamos a ver el de ordinario ante la Corte. Perfecto. ¿Mm? Dice Lucía Duarte que está tratando de entrar, pero que no le permiten ingresar. ¿Estará en sala de espera? Mira, yo no la veo. Estoy como anfitrión. Capaz que entró en la de la Comisión 3, le voy a recordar que es otra. Preguntale que esta es Proce 4. Perdón que estoy con esto, pero tengo una contractura en el cuello que no me deja ni moverme. No, entonces no. Quizás haya entrado. Ahí está Lucía Salgueiro, no. Duarte. Ahí está entrando. Sí, se va a haber conectado en la otra clase.
Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha ahora? Ahora te escucho, Lucía. Voy a contestar tus preguntas. Hola. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. En cuanto al trámite, la Cámara de Apelación realiza el examen de admisibilidad y dicta la resolución que admite o deniega el recurso. En el apunte dice que esa resolución debe ser fundada y notificada a las partes intervinientes, pero el recurso no se sustancia con la parte contraria. Lo siguiente es, la resolución, primero dice que debe ser fundada, es decir, que la Cámara de Apelación o el Tribunal de Trabajo, que es de instancia única, debe analizar fundadamente si se cumplen o no con los requisitos de admisibilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Que dentro de las cuestiones que están, tiene que ser autosuficiente, fundado, etc. Vos tenés que indicar cuáles son las normas o la doctrina legal, y si indicás la doctrina legal, tenés que individualizarla y hablar de la similitud de los hechos. ¿Sí? Pero es exclusivamente para los 3 recursos un examen de admisibilidad formal. ¿Cumpliste o no con esos requisitos? ¿Sí? Muy bien. Una vez que la Cámara dice, sí, está bien fundado el recurso, lo fundó en término, dio cumplimiento a la normativa legal, etcétera, 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 la Cámara dicta una resolución donde declara la admisibilidad del recurso. Esa resolución se va a notificar a la parte que interpuso el recurso y a la contraparte. ¿Por qué? Porque la contraparte tiene interés de presentar la memoria y tiene interés de conocer el recurso. Entonces, antiguamente, cuando no estábamos en este sistema de remoto, ¿qué pasaba? Vos presentabas el escrito en formato papel, lo presentabas ante la Cámara de Mar del Plata. ¿Y dónde quedaba la copia de ese recurso extraordinario, del cual vos estabas tomando conocimiento una vez que se interpuso, para luego presentar tu memoria en la Corte? Quedaba acá en mesa de entradas de Mar del Plata. Entonces, al saber vos que se interpuso el recurso extraordinario, ibas a la Cámara, primero presentabas un escrito donde constituías en ese momento domicilio en la ciudad de La Plata, ¿es verdad? Y eso permitía que vos, al tomar conocimiento, constituías ese domicilio, que acordate que era una carga que vos tenías, que si no tenían por constituido el domicilio en los estrados del juzgado, y vos ya retirabas la copia del recurso extraordinario que interpuso la parte. Y ya te ponías a trabajar en la memoria. Es más, podrías vos, por ejemplo, interpuesto y notificado, pedir el préstamo de la causa antes de que fuera remitida a la Corte, a la Suprema Corte, por ejemplo, para, suponete que si querés sacar algunas copias de piezas que no tenías, como para hacer tu contestación, para hacer tu presentación, mejor dicho, de la memoria. Por eso está bien que te comuniquen y te comuniquen la concesión de un recurso, porque además vos ya vas a tener conocimiento para preparar la memoria. Hoy por hoy eso se ha simplificado. ¿Por qué? Porque una vez que ya accedes a la causa, ya vas a tener conocimiento del texto del recurso, como para preparar tu memoria con tiempo. ¿Sí? Bien. A mí lo que me confundía es que después de que dice esto, el apunte, lo que acaba de decir usted, unos párrafos más abajo dice que el recurso no se sustancia con la parte contraria. Es Entonces, que vos lo no que le das traslado del recurso, como si le das de traslado del juzgado en el juicio claro, federal. es solamente de la notificación que lo concede. Únicamente vos le notificás que lo concedieron, pero vos, hoy por hoy, una vez que ya tomaste notificación de que le concedieron el recurso, si ingresás a la página de la Cámara, si querés, ustedes saben entrar a la MEP. Ayer Bueno, si entran a la MEP, Hernández. fíjense, por ejemplo, para que ustedes vean una causa que es mía, que yo interpuse un recurso extraordinario, se llama Sucesores de Julio con Garmendia. Sucesores de Julio con Garmendia, sala segunda. Y ahí van a ver justamente 2 temas que hemos visto. Fíjense, yo interpongo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, me lo concede, me lo declaran admisible, pero acá había un tema que era un beneficio de litigar sin gastos, que yo había planteado en primera instancia que no estaba resuelto.
Entonces me intiman, me conceden los 3 meses, ¿se acuerdan que lo vimos? Que si no tenía, que para culminar el recurso, bueno, me lo consiguieron el 30 de abril, me dieron los 3 meses, hoy 30 de junio me consiguieron el recurso, el beneficio de litigar sin gasto, llegué justo. Mayo, junio, julio. Perdón, abril, mayo, junio, no, perdón, 30 de marzo. 30 de abril, 30 de mayo, 30 de julio, son los meses completos. Pero ahí lo que quiero que vean ustedes es que van a ver el dictado, van a ver el recurso extraordinario, el dictado de la resolución que lo concede y que me concede 3 meses para culminar eso. Y esa resolución se le notifica a la otra parte. Y ya van a ver que ustedes, si entran, van a ver el recurso extraordinario interpuesto. Bien, perfecto. ¿Bien? Sí. Vamos a la segunda. Ya que estamos justo en este tema, porque es en este momento, nosotros a los efectos del examen seguimos diciendo lo de los sellos y todo eso, por más que ahora no se haga. No, vos siempre hacés la salvedad de que muchas de las normas estas, con la pandemia y al tener el expediente, es más, si vos tuvieras un expediente totalmente digitalizado y electrónico, la remisión es electrónica, ni siquiera va en soporte. ¿Comprenden? Hace poco, fíjense ustedes, yo interpongo un recurso de apelación, ¿no? Y se remite electrónicamente a la Cámara. Es decir, no va físicamente el expediente, que es muy poco lo que puede llegar a tener un expediente electrónico, ¿sí? Y fíjense ustedes que la Cámara, en este caso particular, pidió a juzgado de primera instancia que le mande el expediente físico porque la mayoría de las actuaciones han pasado bajo el viejo proceso. ¿Comprenden? Entonces, vamos a tener de todo. Tengo un expediente nuevo que va a ir a la corte, en realidad el expediente no salió de Mar del Plata, lo van a ver todo digitalizado. ¿Sí? Si tengo un expediente que está mitad y mitad, vamos a tener que mandarlo en soporte físico. Porque muchas de las actuaciones importantes a las que me voy a referir en el recurso van a estar en soporte físico no digitalizado. Por eso, digamos, todo lo que nos está pasando hoy es lo mismo que interponer una queja hoy. Yo hoy, esta semana, interpuse una queja ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata y yo no llevé ningún papel. Todas las copias para formar la queja las saqué del expediente electrónico porque está todo volcado digamos, en la web directamente, y lo que hice fue, tomando la mesa de entrada virtual, copiar esas, digitalizar todo yo nuevamente y enviarlo con mi escrito original. ¿Entienden entonces? Piensen toda esa adecuación producto de la digitalización que no está prevista, digamos, en el texto del Código Procesal. Está todos los días, vamos a ver que nos encontramos con situaciones nuevas. Lucía, ¿vamos a la segunda? Sí, perfecto. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, de provincia estamos hablando. Sí. Muy bien. Obviamente vos vas a plantear el recurso extraordinario siempre contra sentencia definitiva, de cámaras de apelaciones o tribunales de instancia única. Lo que sí, el concepto de sentencia definitiva no se circunscribe únicamente a la que pone fin al proceso. Hay sentencias dictadas en incidentes que pueden ser definitivas. Si yo te hago lugar a una excepción de prescripción, esa sentencia en realidad no se dictó sobre el fondo del asunto. Hubo una excepción que extinguió el proceso a través de esa prescripción. Y el daño se resolvió, no se resolvió el daño, nunca se analizó. Era lo que yo les contaba hace poco de esta sentencia de un daño, que era
un juicio contra la provincia de Buenos Aires que tramitaba en el contencioso. En primera instancia hicieron lugar a la prescripción, en segunda instancia hicieron lugar a la prescripción, y la Corte dijo, no revoco la prescripción. ¿Qué hace ese expediente? Vuelve a primera instancia ahora para resolver el fondo del asunto. Fíjate vos que era el concepto de sentencia definitiva que me permitió llegar a la Corte, era una cuestión incidental, un tema de excepción. ¿Comprendés? Sí. No se me ocurría el ejemplo. Bien. El otro tema, la inconstitucionalidad, porque el otro día hice una pregunta que generó en la práctica, que si bien tiene que ver con, la hice referida al recurso extraordinario federal, también tiene que ver con el recurso extraordinario de la provincia. Nosotros dijimos que partimos de la base de que nosotros tenemos un control constitucional difuso de la constitucionalidad de las normas. Es decir, todos los jueces tienen la posibilidad de declarar inconstitucionalidad. Es verdad, no hay un solo tribunal que lo pueda hacer. Por eso siempre decimos, lo difuso es contrario al control concentrado en un solo tribunal. ¿Está claro? Sí. Nosotros seguimos el modelo norteamericano, todos los jueces pueden decretar la inconstitucionalidad. Por principio, nosotros, para que se analice la constitucionalidad de una norma que en definitiva sea la dirimente del proceso, es decir, en base a la cual se debe resolver la cuestión, yo tengo que plantear la inconstitucionalidad en la primera oportunidad procesal. Entonces, siguiendo este camino, lo que tengo que hacer es plantearla en la primera oportunidad. Esa primera oportunidad siempre será en los escritos constitutivos del proceso. Acuérdense, demanda y contestación. Sea cualquiera de las dos que los planteen. Porque puede ser que el actor invoque la norma que yo considero inconstitucional y yo al contestar planteo la inconstitucionalidad de la norma. O al revés, que el actor plantee la inconstitucionalidad de la norma que lo priva de reclamar, diciendo esa norma me afecta a mi derecho de propiedad, es limitativa, etcétera, y por lo tanto es inconstitucional. ¿Está claro? Pero puede ser que esa inconstitucionalidad no surja y que surja de la sentencia. Entonces, si la inconstitucionalidad surge de la sentencia, yo ahí sí puedo interponer perfectamente el recurso de inconstitucionalidad. ¿Y cuándo puede surgir esa inconstitucionalidad de la sentencia? En general, si yo lo miro dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, esa inconstitucionalidad puede surgir a partir de lo que nosotros dijimos, el tema del absurdo, cuando la sentencia no guarda concretamente el resguardo al debido proceso. En el ámbito de la justicia federal es lo mismo. Yo siempre digo, la cuestión federal hay que incorporarla al proceso en la primera oportunidad en que uno la avisora, que la prevé, que va, y que esa cuestión obviamente es la que me resuelve el fondo del asunto. Ahora bien, si la sentencia es la que provoca la inconstitucionalidad, a mí también se me abre, obviamente, a través del recurso federal por arbitrariedad, por la causal de arbitrariedad de sentencia. ¿Por qué? Porque esa sentencia, nosotros decimos, no constituye, no hace culminar un debido proceso. Acuérdense siempre de la noción de que el derecho de defensa es igual a tutela judicial efectiva debido proceso. ¿Se acuerdan? Este es un concepto muy importante. Entonces, cuando uno habla de inconstitucionalidad, está hablando de inconstitucionalidad de normas, dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires o dentro de la norma federal. Y el principio, planteo oportuno. En general, el planteo oportuno se vincula con los escritos constitutivos del proceso. Ahora, ¿puede aparecer después? Sí. Puede aparecer en la sentencia dictada. Y entonces, nosotros puede ser que la incorporemos ordinariamente
a través del recurso de apelación, donde hacemos el planteo constitucional, o si es una sentencia de segunda instancia, dentro del ámbito de la justicia provincial, la atacaremos por el recurso de constitucionalidad. Profesor. Y si la sentencia es de la Corte o de una Cámara Federal, iremos No sé por sentencia ¿Ya? arbitraria, seguramente, e inconstitucionalidad. Lo de sentencia definitiva O equiparable a tal, acordate o siempre. sí, yo digo incidente, pero bueno, sí, o equiparable a tal, Sí, o equiparable a tal, exactamente. aplica para todos los recursos extraordinarios, ¿no? Siempre, siempre. Listo. Lo que pasa que cuando pensás en el recurso extraordinario federal, siempre pensás en el superior tribunal de la causa. Que esto es lo importante siempre pensarlo. Si estamos dentro del ámbito de la justicia federal en un proceso civil y comercial, nosotros sabemos que hay juzgado de primera instancia, Cámara de Apelación, y después de la Cámara de Apelación solamente me queda la Corte. Entonces pienso en la materia civil y comercial o laboral y digo Cámara Federal, si estoy pensando en Mar del Plata. Doctor, Sí. cuando usted dice lo de los escritos constitutivos, que es la oportunidad procesal, ahí es donde toma relevancia el hecho de mantener, mantener la invocación del agravio, ¿no? Algo que había comentado. Es decir, no, así. Ah. Vos introducís la cuestión o la introducís, vos o la introduce el demandado. Ahí ya la estamos sustanciando. El juez tiene que resolver. Si el juez resuelve en contra o a favor de la inconstitucionalidad, te está resolviendo la cuestión, vos la tenés que mantener ante la Cámara a través de tu recurso de apelación. Mantengo la solicitud. En realidad es un planteo, porque es un planteo fundado. Son planteos fundados. Bien. Por eso yo decía que muchas veces uno ve en los escritos de los profesionales que hacen una simple mención a la introducción del caso federal sin explicar por qué hay lesión constitucional, ¿comprenden? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no es un simple planteo. Es decir, mire, de acuerdo a cómo usted resuelve esta cuestión, se resuelve el proceso. Y si usted para resolver la cuestión toma esa norma que yo hago el planteo de inconstitucionalidad y se funda en ella, eso me deja abierto a mí el camino para seguir manteniendo mi planteo, a través ya sea de un recurso de apelación en instancia ordinaria o de un recurso extraordinario. Bien. Vamos a nulidad. Bueno. Sí. La inconstitucionalidad sorpresiva, perdón, es cuando aparece en la sentencia. A eso llamamos inconstitucionalidad sorpresiva. Claro que no lo vamos a poder poner Y en claro, los... porque vos, a ver, en ese caso uno no está... A ver, si vos venís tramitando un proceso normal y después la sentencia adolece de requisitos que tiene que tener una sentencia que hace a un debido proceso, esa carencia de... a ver, por ejemplo, vamos a un caso particular. Pensemos Sí, igual, en una sentencia que aparezca, a ver, que cumpla formalmente con los requisitos de la fundamentación jurídica, ¿sí? Y que nosotros consideremos que es tan vaga esa fundamentación jurídica que no es una sentencia fundada en derecho. Que la Corte, a ver, vos querés ir a la Corte Suprema porque decís, mire, la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, cuando resuelve la cuestión, dice, de acuerdo al artículo 1 y concordantes del Código Civil y Comercial, 1 y concordantes del CPC, 1 y concordantes de... Entonces decís, pero el Código Civil y Comercial tiene 2000 y pico de artículos.
¿Y en cuál de todos se apoyó? Es muy grosero lo que uno está diciendo, pero bueno, es como para entender que la inconstitucionalidad, ¿de dónde surgió? ¿Del proceso? No. Esta es la inconstitucionalidad sorpresiva, que no requiere del planteo federal, porque la inconstitucionalidad está dentro del cuerpo de la sentencia que nosotros estamos atacando. Por eso hablamos de inconstitucionalidad sorpresiva. ¿Bien? Le decía, doctor, porque se me corta, tengo una señal muy mala, que yo no lo relacionaba con ese caso, que sí, me parece hasta incluso más fácil de individualizar eso que las otras. Claro, es que no, porque las otras son fáciles. Mirá, Lucía, suponete que es lo que hablamos la otra vez, por ejemplo, de esta norma que declara la inembargabilidad, el artículo 9 de, creo que es la 14432 en la provincia de Buenos Aires, que habla de la inembargabilidad del bien de familia que no está constituido o afectado legalmente. Y vos decís, yo contraté con Ayelén, le alquilé el departamento a Ayelén, vino el papá, me dio la garantía, vino la mamá, dio el consentimiento para afectar la garantía, pedimos certificado de dominio, venía limpio, y resulta que ahora, cuando voy a ejecutar los alquileres, me plantean, al oponer excepciones, me plantean el levantamiento del embargo diciendo que la vivienda es inembargable. Vos, cuando contestás el planteo del levantamiento de embargo, ahí ya planteás la inconstitucionalidad de la norma diciéndole, mire, este tema ya lo resolvió la Corte Suprema de Justicia, ya hace mucho tiempo, las normas sobre inembargabilidad de bienes tienen que surgir de legislación nacional, la provincia no puede decretar inembargabilidad. Ahí ya se planteó la cuestión, y por lo tanto, esa norma es inconstitucional, viola el artículo 17, viola el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Ya hiciste el planteo. Ese sería un planteo oportuno. Frente a contestar el levantamiento de embargos, es el planteo oportuno. Claro, claro. Yo lo imaginaba todo en forma de recurso, pero no, en ese Claro. caso solamente es. Es que el recurso es la parte final del camino. Claro. Para poder llegar Lo puedo al hacer. recurso, vos tenés que ir haciendo un camino que es el que me se permita funda en que después. nuestro control de inconstitucionalidad es difuso. Claro, sí. Perfecto. ¿Comprendés? Sí, ahora sí. Ahora, si la inconstitucionalidad vos la advertís en sentencia, ahí vos no podías Claro, haber ahí hecho un ya. planteo anterior. Nunca podías haber pensado que la sentencia era inconstitucional. Bien. Por Sí, eso hablamos ahora que vos te enfrentás sorpresivamente a la cuestión. Claro. Cuando la sentencia es arbitraria, entonces voy por inconstitucionalidad. A ver, cuando vos estás planteando, depende de qué arbitrariedad me estás hablando. Si la arbitrariedad es en la vía ordinaria, vos vas por inaplicabilidad de ley en provincia, no por inconstitucionalidad. ¿Comprendés? Porque vos Sí. pensás dónde estás litigando. O sea que la arbitrariedad de sentencia es causal del recurso extraordinario de inconstitucionalidad en federal. En el En el federal, ámbito claro. federal. Ah, perfecto. Y en Lo que no se provincia, tienen a ver, chicos, ustedes no se tienen que abatatar con todo esto que vos... No se me hagan líos. No se me hagan líos porque... A ver, yo estoy pensando en mi expediente. Pensemos en nuestro expediente. Mar del Plata. Estoy litigando en Mar del Plata en un juzgado civil y comercial. Cristina se agarra la cabeza, pero no es tan difícil, Cristina. No es tan difícil. No,
porque ahora lo que me crea la duda ahora es que está bien, yo si es provincia y es de primera instancia, lo voy a plantear por inaplicabilidad de ley. Pero si llego a la Suprema Corte y esa sentencia no está, es vaga, en ese caso sí interpongo Claro, el porque, recurso ordinario de inconstitucionalidad para llegar a la Corte. claro, Ah, porque, entonces entendí. no, porque, a ver, chicos, si yo estoy en la vía ordinaria, supongamos que yo esté pensando en Mar del Plata. Se plantea, fíjense qué pavada, ejecución de alquileres, volvamos al ejemplo. Lucía le alquiló a Yelén, ya que nos vemos, a Lucía no la vemos, pero no importa, a Yelén sí. Lucía le alquila a Yelén. A Yelén no le paga los alquileres. Fíjense que estamos en un juicio ejecutivo, qué pavada. En la ejecución de alquileres demandamos a Yelén y a los papás de Yelén, a los papás. ¿Sí? Entonces, muy bien. Una vez que le trabamos embargo, el papá de Ayelén dice, lo consulté al doctor del Cerro y justamente el doctor del Cerro me dijo que hay una ley en la provincia de Buenos Aires que dice que si esta es mi vivienda única y de habitación permanente, aunque no esté afectada a lo que antes era el bien de familia, es lo mismo, llama a la afectación de vivienda, no me lo pueden embargar. Entonces, me vienen a ver a mí, yo planteo en el juicio de Duarte contra Engracia, incidente de levantamiento de embargo, con fundamento en el artículo 9 de la ley 14.432. ¿Sí? Muy bien. A partir de ahí, del incidente traslado al abogado de Duarte. La doctora Duarte actuaba por derecho propio. Entonces Duarte, cuando contesta el incidente, dice que vengo a contestar, solicito el rechazo. ¿Y cuál es el argumento de Lucía? Que la norma esa es inconstitucional. ¿Por qué? Y es inconstitucional porque esa norma viola, como dijimos hoy, la facultad de delegada a las provincias a la nación, artículo del Código Civil y Comercial, el patrimonio es la prenda común de los acreedores, solamente las excepciones a esa prenda común las tienen que tener legislación nacional. Por lo tanto, a la norma provincial solicito el rechazo del levantamiento de embargo y la declaración de inconstitucionalidad de la norma provincial, por ser violatoria, como dijimos, al 7522 y a la doctrina de la Corte Suprema. Primera instancia me dice del Cerro, usted no tiene razón, Pacto de San José de Costa Rica, Convención de los Derechos, el Pacto Económico y Social, etc. No tiene razón. Mantengo la constitucionalidad de la norma. Apelo. Digo, bueno, no, que los pactos no se aplican al caso concreto, etc. La Cámara, mantengo, obviamente, el caso federal. La Cámara me dice, no tiene razón del Cerro. La norma es constitucional. ¿Qué voy a interponer para atacar esta resolución de Cámara? Un recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Por qué? Porque acá ¿qué estoy cuestionando? ¿Una norma de carácter provincial o una norma de carácter provincial con la Constitución Nacional? Acuérdense que la inconstitucionalidad en provincia es respecto de normas que son infraconstitucionales con la Constitución de la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan? Si yo estoy diciendo esta norma viola, la norma que me resuelve el asunto viola, la norma provincial que resuelve el asunto viola la Constitución Nacional, ¿se acuerdan que es uno de los casos del artículo 14 de la Ley 48? ¿Comprenden? Ahí, acuérdense, el artículo 14 de la Ley 48 hay una confrontación normativa. Por lo tanto, para que lo vea la Corte de la Provincia, una Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Un segundo, por favor.
Chicos, una pregunta mientras. ¿Dónde está lo de arbitrariedad de sentencia? Porque no lo encuentro en la bolilla 11. En la ¿Cómo? bolilla 12 aparece. Están los escritos que subió el doctor. Está en el federal. Claro. Recurso extraordinario federal, por arbitrariedad de sentencia, lo vimos el otro día. ¿Se acuerdan? Sí. Primero analizamos la cuestión federal y después vimos, acordate Sí, que estuvimos mirando el primer caso que era Rey con Rocha hace mucho tiempo, Sí, que dijimos sí, que era un profe. obiter dictum donde habían falsificado una marca y le decomisaron la mercadería. Sí, me Y acuerdo después de vimos todo. Storani de Boyanich. Pero Sí. recién lo dijeron acá en extraordinario de provincia, en la bolilla 11, que estábamos haciendo el repaso, y entré en una confusión tremenda porque me la repasé hoy toda y no lo vi en ningún momento en la 11. Es que no está en provincia de Buenos Aires por arbitrariedad. Por eso entré como en pánico, pero bueno, ahora me dijeron No, esto. no. Bueno, por eso te dije, tranquila, tranquila. Para llegar a la corte tenemos que transitar provincia. ¿Comprendés? Para llegar a la corte tenemos que transitar provincia. Por eso te di el caso del juicio de Duarte contra Ingracia. Y fíjate que estoy hablando de Duarte contra Ingracia, Ingracia contra Duarte, levantamiento de embargo. Al revés. Entonces, Cámara dijo sí, no tiene razón del Cerro. No tiene razón Duarte. La norma es constitucional, no viola el artículo 75-22, las provincias pueden dictar normas de inembargabilidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, Perfecto. ¿cómo llevo la cuestión esa de la inconstitucionalidad con respecto a la nación, a la Constitución Nacional? En un recurso de inaplicabilidad de ley. Porque yo le estoy diciendo, la norma que eligieron para resolver mi asunto es inconstitucional. Y en este caso particular, sigo manteniendo la cuestión constitucional de primera instancia, de segunda instancia y ahora ante la Corte de provincia. Y si la Corte de provincia me dice, no tiene razón Duarte al embargar, tiene razón el señor Ingracia, yo ahí me queda abierta justamente la cuestión constitucional ante la Corte, clásica. ¿Por qué? Porque hay confrontación normativa entre el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, que digo que yo que prevalece sobre la ley provincial, y en las tres instancias ordinarias, en dos instancias ordinarias, y en la instancia extraordinaria dijeron que no, que la norma provincial estaba por encima de la norma constitucional. Para nosotros quizás es difícil porque en mi perspectiva, o mi lugar, nunca hice nada relacionado, o sea, nunca presenté siquiera no trabajé en esto, nunca. Entonces es como imaginarse un montón de cosas que no estamos como empapados del tema. Entonces es muy ficticio por ahora. No, por eso te digo, a ver, lo primero que siempre tengo que entender es los dos ámbitos de actuación, siempre. Cuando vos trabajás en provincia, en principio, siempre las cuestiones van a terminar en la vía ordinaria. Primera y segunda instancia o tribunal único, punto. Para llegar a la corte, acordate lo que yo les dije a ustedes, ¿se acuerdan ese triángulo, esa pirámide? En primera instancia todo, a cámara llevo algunas cosas, por lo tanto, lo que no llevé a cámara ya me quedé. Y me resolvieron en primera instancia. Un segundo, por favor. Gonza, estoy en clase, ¿te llamo? A ver, acuérdense siempre, lo que yo no llevé a cámara me quedó firme de lo que resolvieron en primera instancia. ¿Sí? Y lo único que puedo revisar en corte es aquello que resolvieron en cámara. Por eso dijimos, ¿y qué llevamos a la corte? Solamente cuestiones de derecho, acuérdense. Excepcionalmente llevamos cuestiones de derecho. Perdón, de hecho, no de derecho. Siempre son cuestiones de derecho.
Acuérdese, o una inconstitucionalidad provincial, o una sentencia nula que no cumple los requisitos que dice la Constitución de la provincia, o una violación en la aplicación de la ley o doctrina legal. Pero más excepcional aún, si yo termino en la provincia y digo, no, pero acá hay una cuestión federal que dirime el proceso. Entonces yo digo, bueno, si hay una cuestión federal que dirime el proceso, ¿entienden? Pero Es siempre tuve que excepcional haber, llegar a la Corte. claro, porque además tuve que haber hecho la reserva, la mal llamada reserva federal, ¿o no? Y que lo primero que te voy a analizar yo en mi examen de admisibilidad es eso. Porque pasa a ser un requisito de formal. Acordate cuando vimos los requisitos de los recursos extraordinarios. La doctora Ingracia, que ahora se queja, que dice que le resolvieron en base a una norma inconstitucional, ¿no vio este asunto antes? Entonces es una mala abogada. Por eso, fíjense ustedes, que cuando uno entra al proceso, tiene la ventaja cuando demanda, porque tiene más tiempo para pensar. Si uno se pone a pensar lógicamente en el proceso, yo tengo un plazo de prescripción 3 años para demandar, ¿es verdad? Puedo estar 3 años o 2 años, 11 meses y 30 días pensando cómo hacer mi demanda y toda la prueba que voy a ofrecer. Y sin embargo el demandado va a tener 5, 10 o 15 días para contestar la demanda, ofrecer toda la prueba. Fíjense que si uno lo piensa desde el punto de vista lógico es injusto, ¿no? Porque el otro pudo pensar un montón de cosas y a mí en 10 días tengo que pensar todo. No es tan fácil ejercer la profesión de abogado. Hay que evaluar un montón de cosas. Porque si no, se ríe Josefina, pero es así, Josefina. ¿Por qué? Porque si no te va a pasar muchas veces que cuando vos vas a hacer, estás dentro del proceso y entonces llega el momento que decís, uy, no planteé esto. Y me lo advirtieron en sentencia. ¿Y vos dónde lo querés corregir? En la apelación, ¿no? ¿Y sabés qué te van a decir en la apelación? Mire, como usted no lo planteó el juez de primera instancia, lo suyo es producto de una reflexión tardía. O sea, en pocos términos y vulgares términos, te acordaste tarde. Llegaste a tarde a la parada del colectivo y ya pasó el colectivo. Y lo peor que te puede pasar en el ejercicio profesional, ¿por qué? Porque está desnudando eso, una falencia profesional. Porque esa expresión, producto de una reflexión tardía, te está diciendo usted, no hizo bien las cosas. ¿Y esos errores en la práctica se ven mucho? Porque no, como usted lo está planteando, parecen como muy evidentes que alguien pueda equivocarse en eso, pero sí, pasa, sucede. A ver, en general, no todos los procesos tienen una complejidad tan grande que vos digas, este tipo de proceso me genera que yo no pueda avisorar la cuestión federal. Hoy, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿vieron los créditos UBA? Los créditos UBA fue, digamos, una forma de poder otorgar crédito durante el gobierno anterior del presidente Macri. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una economía generalmente inestable. Entonces, como yo tengo una vieja ley, que es la 23928, que no me deja actualizar, inventamos este coeficiente de aumento. ¿Qué pasó?
este coeficiente de aumento dentro de los que lo copiamos de Chile, no es originario nuestro. Este coeficiente de aumento en realidad es estable en la medida en que no haya inflación. ¿Por qué? Porque en realidad si uno analiza el UVA, es inflación más un interés puro. Claro, uno veía, esto como decir hoy, ¿cuánto es la inflación proyectada en el presupuesto? 29. Los gremios se arreglaron por el 30, por el 35. Ya vamos camino a una inflación del 40. ¿Qué están diciendo los gremios? Hay que abrir las paritarias de vuelta para discutir el ajuste, ¿no? Y entonces, si uno tiene un crédito UVA, dijo, bueno, pero a mí me dijeron que era el 29 más el 5% puro. Sí, pero ya llevamos ¿cuánto? 16, 20 hasta ahora. Entonces yo ya tengo 20 más 6. Entonces yo estoy diciendo, estos créditos me violan mi derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque rompen la relación entre cuota e ingreso. Está lleno de planteos de esos, chicos. ¿Y el planteo central cuál es? La inconstitucionalidad, ¿por qué? Porque se rompe esa ecuación económica, y si se rompe esa ecuación económica me viola mi derecho de propiedad. Cuando yo hago el planteo respecto del crédito UVA y la rotura de esa relación, o también está pasando ahora con los planes de ahorro de autos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Se viola mi derecho de propiedad. El otro día un señor rompió todo. Sí, Por no, ese pero ese tema. no le devolvieron los 10.000 pesos. Sí. Bueno, pero Ya saltó leía el tema de cómo estaban estafando a la gente con los planes de ahorro. Sí, en realidad, si vos te pones a pensar, el tema es un poco más. Ahora te voy a decir qué te contestaría yo a tu planteo. ¿Cuál es el planteo de la gente en el plan de ahorro? El auto, cuando yo lo compré, la relación entre la cuota y mi salario era el 10% o el 20%. Entonces yo lo podía pagar. Ahora, al aumentar el auto, claro, en una economía inflacionaria, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el auto, se rompe esa relación del 20% de entre salario y valor cuota. Entonces yo quiero que me bajen la cuota. Eso es lo que dicen la gente que se ve afectada. Entonces, ¿por qué? Porque hay una inconstitucionalidad. ¿Y cuál es la inconstitucionalidad? Es que el crédito pasa a ser confiscatorio. Me afecta una parte importante de mi patrimonio. ¿Qué le voy a contestar yo, si fuera el abogado de la empresa? Mire, en primer lugar, el valor del auto aumentó, por lo tanto, si usted quiere tener ese auto, va a tener un auto que representa un valor mayor. Segundo, estos planes se cierran con tanta gente. Supongamos 70 personas, 100 personas. Vamos a hacer un plan de 100 personas, donde estamos todos nosotros. Si Cristina hace ese planteo, todos pagamos lo mismo, ¿verdad? Y todos los meses uno de nosotros sale adjudicado el auto. Cristina lo tiene el mes 1, Roque el mes 2, Lucía el mes 3, Ayelena el 4, Josefina el 5. Llega el momento de Rafael, y Rafael dice, pero ahora se rompió la ecuación, yo no puedo seguir pagando. ¿Qué pasa? Supuestamente con los 100 pagos que se hace, se compra todos los meses un auto. Si Rafael deja de pagar la cuota, yo ya no puedo juntar la plata para adquirir el auto. Ahora Cristina va a decir, sí, pero yo estoy pagando la cuota por un auto que ya tiene un año, como si fuera nuevo. Y yo le voy a decir, pero Cristina, usted hace un año usa el auto. Usted siempre está pagando porque que todos paguen hace que usted haya podido tener el auto 0 kilómetros. ¿Entienden que es mucho más compleja la ecuación? En este tema de los equilibrios contractuales, vamos a ver que son resueltos de manera diferente, porque algunos no prueban, otros no acreditan el daño, porque cuando yo digo, hay inconstitucionalidad, me afecta mi derecho de propiedad, tengo que decir cómo me empobrezco. Ahora, si yo tengo el auto adentro de mi patrimonio, ¿en dónde me empobrecí?
no es tan fácil muchas veces en las inconstitucionalidades que se vinculan a temas económicos, por ejemplo, como el que acabamos de dar y que hoy, miren, todos los días van a ver ustedes, el juez suspende la cuota en planes de ahorro, las reduce y todo. Yo no sé cómo van a terminar. Porque hay ciertos equilibrios económicos que se van a romper a futuro. Hay mucha tentación siempre de amparos para estos temas. Bueno, lo que Y el pasa es amparo que precisamente, fíjense, recurso a la empresa. no te escuchamos, Cristina, más cerca del micrófono, por favor. Que el juez debe mediar porque eso también puede implicar el concurso de la empresa. O sea, Es que por eso te digo, por un lado hay confiscatorio, todo. pero por otro lado lleva a una empresa quizás a que se presente en concurso o hasta que quiebre. Y Estamos hablando, a ver, estamos hablando de empresas que son muy fuertes y que pueden soportar ciertos conflictos porque no todos hacen juicios, ¿me comprendés? Muchas veces también ten en cuenta que todos no van a la justicia, salvo que se haga una acción colectiva que pueda repercutir en un montón de bueno, gente. pero si se hace a través de la defensoría es porque es consumo. Y en ese caso no sería erga omnes para ese conjunto de gente No, que tiene. siempre vos lo podés plantear como una acción individual o como una acción colectiva. No necesariamente. Pero para plantearlo como acción colectiva tenés que tener una ONG o algo que represente los intereses del colectivo. Lo No que pasa es que cualquier también persona hay un individual concepto puede ejercer. A la oficina de defensoría para que se presente la demanda a través de como consumidor, por más de que sea algo personal, no va a tener efecto sobre las personas que tienen el mismo contrato al que yo adherí. No necesariamente. Ah, Por eso te digo, lo podés plantear como una acción colectiva o como una acción individual, a eso me refiero. Bueno, Lucía, mira todas las cosas que estamos hablando. Vamos, seguimos con esto. Sí, sí. Nulidad. ¿La nulidad de sentencia puede quitarse de oficio? Sí. Es que la nulidad de sentencia, nosotros vimos que habitualmente, para que la pueda decretar de oficio la Corte, son casos excepcionales, que en realidad llegan por inaplicabilidad de ley. Pero la Corte advierte que la sentencia, cuando analiza, dice, esto es una sentencia, si esta sentencia cuestionada, dijimos nosotros, es una sentencia definitiva, ¿cuáles son los requisitos de la sentencia definitiva? Voto individual y fundado, y mayoría de opiniones, y análisis de todas las cuestiones planteadas. Yo Claro, les en contaba realidad a ustedes, mi pregunta iba apuntada a eso, o sea, puede decretar la nulidad, pero siempre y cuando se haya interpuesto otro recurso, porque si no, claro, ¿cómo le llega al...? obviamente, ¿te acordás Bien, que yo bien. te conté a vos de una causa de Mar del Plata que se trataba de un borrador ininteligible? Sí, Porque era sí. que lo que había salido de sentencia era el borrador que corría entre los mismos miembros de la sala. Yo recordaba eso que había comentado y pensaba si existía alguna otra posibilidad. No, la única posibilidad es que la se única plantee un recurso, es cuando yo otro interpuse un antes. recurso de inaplicabilidad de ley y la Corte, cuando empieza a analizar la sentencia, que es objeto de recurso, dice, pero pará, esta sentencia es nula. ¿Por qué? Y Bien. porque, por ejemplo, yo les había dado el caso, una cita muy vaga de la legislación no funda. Vos me tenés que decir, bueno, aplico las normas del derecho de la salud. ¿Cuáles? No me diga el derecho a la salud, todo el mundo tiene derecho a la salud, etcétera, etcétera. Sí, todo el mundo tiene derecho a tener una buena salud. Pero a ver, usted le obliga a la obra social a, por ejemplo, proveerle una prótesis mamaria hecha en Dinamarca que sale 10 millones de dólares. Y el PMO te habla de una prótesis mamaria nacional.
¿Y usted por qué? Y porque el derecho a la salud hace que dignifica a la persona y entonces la mejor prótesis mamaria, de acuerdo a lo que dicen los libros de medicina, es la de Dinamarca. Sí, está bien, pero ¿por qué? El PMO le garantiza una prótesis mamaria nacional. Si usted quiere la importada, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Porque le dijeron, porque lo leyó en una revista de medicina, o porque la prótesis de rodilla, a ver, yo me operé mi rodilla, me tuve que reemplazar mi rodilla. Me dijeron, sí, ¿cómo no? La obra social me paga la nacional. Ah, ¿quiere la importada? Sí, ¿cómo no? Pague la diferencia. ¿Ustedes creen que yo voy a interponer un recurso de amparo de salud para que me digan que no? Está bien, si a mí me cubrían la prestación. Y la cubrían bien. Pero mi médico me dijo, no, mira, la extranjera tiene trazabilidad. Por eso yo aconsejo ahora, ¿cuánto voy a vivir yo, chicos? Luego de esta operación. Yo ya no puedo correr más porque no puedo tener rebote. Con lo cual, si uno se pone a pensar, termina eligiendo lo que cree que es mejor por un consejo médico, pero nadie me dice a mí si realmente esto va a funcionar o no. Y muchas veces nos encontramos con amparos de salud que terminan en sentencias que ordenan a la obra social una determinada prestación médica que analizada por la Corte después dicen, no, no es así. Porque si yo obligo a todos, todas las obras sociales terminarían quebrando. ¿Comprenden? Porque hay un principio de solidaridad también a tener en cuenta. Lo que nos decía Yelén. Claro, a Yelén justamente dice lo que yo les he escrito. Si la Corte decreta la nulidad de la sentencia tratando un recurso de inaplicabilidad de ley porque dice, no, esta sentencia no cumple ni el 168 ni el 171, claro. Es un caso donde nosotros decimos, en definitiva, aplicó la doctrina del recurso indiferente, porque yo fui por inaplicabilidad y la Corte decretó la nulidad. En cambio, si yo le erré al revés, planteé la nulidad de la sentencia y era inaplicabilidad, o al revés, era inaplicabilidad, puse inaplicable cuando era nulidad, la Corte me dijo, del Cerro usted es un mal abogado porque eligió mal. También había un caso de salud en donde no se aplicaba casación negativa, sino que se aplicaba casación positiva, Claro. justamente por el derecho que estaba en juego, ¿no? Que justamente era un derecho. Porque dijimos, si nosotros mandamos en esta nulidad, mandamos a que dicten una nueva sentencia, estoy afectando un derecho que es impostergable, porque está en juego la vida de este señor, entonces la dicto yo. Es un caso excepcionalísimo, porque como que realiza muchas actividades que generalmente no realizaría. Es que generalmente, vos fíjate, cuando vos te pones a ver los precedentes de la Corte, o de la Corte de Nación, en los temas de salud, en general, ¿se acuerdan que yo les dije que la Corte de Nación puede hacer casación negativa o positiva? Eso lo puede hacer, ellos hacen cualquiera de las dos formas, porque lo permite el artículo 16 de la Ley 48. Claro, es interesante esto, ¿por qué? Porque hay temas que necesariamente va a tener que resolver con casación positiva. Los temas de salud. Yo no puedo decir, bueno, sí, está mal que le dé la prótesis. Vuelva a primera instancia para que analicen a ver qué prótesis. No, bueno, está mal que cómo resolviste el tema de la prótesis, pero yo no puedo seguir esperando porque quizá cuando llegue el momento de que vos resolviste, la prótesis no se la pueda colocar. Entonces, tengo que resolverlo. Por eso en temas donde está afectado el derecho de propiedad, por ejemplo, o el derecho a la vivienda única, es donde ellos resuelven, porque ven que hay un derecho de tratamiento impostergable. Entonces, no, cuando puede esperar, da las pautas y que resuelvan nuevamente de acuerdo a las pautas.
Y frente a derechos impostergables, resuelve sobre el fondo del asunto. Casa y resuelve. ¿Mm? Vamos a otra pregunta. Queja. Profe, yo quería antes decir algo del examen. No sé, sí. Yo me acuerdo que usted el año pasado nos dijo que usted como profesor siempre tiene en cuenta que como profesor y como tantos años en la experiencia, podría, si quisiera, desaprobarnos, pero que siempre se fija en lo que el alumno tiene que saber para aprobar esta materia, ¿no? ¿Se acuerda que dijo eso? Yo siempre, como me enseñó Pedro Bertolino, un gran procesalista penal, a mí no me interesa saber lo que el alumno no sabe, sino que si lo que sabe es suficiente. A mí me gusta de ustedes, a ver, obviamente que los recursos son unos temas muy áridos. Toda la teoría de la impugnación resulta muchas veces de manera de muy difícil comprensión. Mi perra quiere entrar, chicos. Me está rayando todo el día. Es terrible, es una maricona. Bueno, pero si la entro no me deja dar clase. Va a estar arriba mío, me lastimó el labio ayer saltándome. Es un ovejero alemán, es muy grande. Entonces, Ayelen, voy a responder a tu pregunta. Yo quiero conceptos básicos, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque vos, frente al examen, yo sé que el alumno está en tensión. Y es lógico que ustedes estén en tensión en la evaluación. Pero yo me doy cuenta, con el nivel de preguntas que ustedes hacen, por ejemplo, ¿por qué a mí me sirve verlos? ¿Por qué a mí me sirve charlar con ustedes? Porque me parece que la forma de la clase dialogada es la que mejor enseña. ¿Por qué? Porque además que ustedes pregunten hace que uno necesariamente trate de elaborar la respuesta de la manera más comprensible. Ustedes van a leer el texto y el texto no le transmite nada. No le transmite calor, no le transmite frío. ¿Es verdad? Pero el profesor sí les puede transmitir. De la facultad. ¿Cómo? Las clases. Ni hablar una clase presencial de la facultad, lo que se extraña. Obviamente, a mí me encanta dar clase. Como yo siempre digo, soy hijo de dos maestros. Mi padre fue abogado, pero fue maestro antes. Y mi madre fue docente. Y yo veía cómo ella trabajaba. Y lo lindo de la clase en la facultad es que uno puede mostrarles un papel, puede mostrarles un expediente y entenderlo. Yo vengo pidiendo hace rato, vengo pidiendo el aula con computadora para que yo pueda dialogar con ustedes mirando un texto, trabajando el texto y que yo pueda pasar y decirle, a ver, fíjate esto. Y ustedes en ese momento abren. Yo si los tuvieran frente a ustedes, mira esto, mira lo otro. Bueno, hoy nos toca remar en esto, pero la idea, por eso es tan importante que cuando uno, esto que ustedes hoy tienen la facilidad de tener la clase subida, en realidad sería bárbaro que ustedes puedan tomarse una horita antes de la clase y leerla. ¿Por qué? Porque estas preguntas que hoy me hace Lucía son las que me harían personalmente muchas veces luego de leer y no entender. Pero a ver, yo no tengo ninguna duda que ustedes todos van a aprobar el segundo examen, porque ya están acostumbrados. No es así, Josefina. Está claro, ¿por qué? Porque ya están acostumbrados al nivel de tensión y en este diálogo a darse cuenta cómo son las cosas. Que el papel no les va a transmitir nunca, esa es la verdad. Así No, que tal cual. De hecho, los documentos que hay en el campus son casi lo mismo que dan en las clases, pero no es lo mismo, o sea, escucharlo, tratarlo, preguntar en el momento que ir leyéndolo y leerlo es que mil en veces. realidad, Josefina, yo lo escribo todo con lo que... escribo, sí, trato de seguir lo que yo escribí, porque yo sé lo que escribí. ¿Comprendés? Pero porque a mí me ayuda también, es una forma de orden en la exposición.
A mí, lo primero, a ver, yo como ven ustedes, yo no utilizo Power. ¿Por qué no me gusta el Power? Porque el Power distrae, desde mi punto de vista. Porque el alumno copia el Power. O se pone a leer el Power y no está escuchando lo que dice el profesor. ¿Me comprenden? Y si para leerles un Power, ¿qué sentido tiene? Los leen ustedes en su casa y listo. Eso no tiene sentido tampoco. Si yo no puedo incorporar cosas nuevas, y esas cosas nuevas me ayudan a incorporarlas a ustedes. Ustedes no se dan cuenta lo enriquecedor que es el diálogo. Para ustedes es una pregunta, para mí es diálogo. Profesor, a favor de los apuntes, los fallos que hay en los apuntes son muy esclarecedores. A mí me reayudaron algunos fallos a entender el tema. Están espectaculares. Es que la idea, un poco, es mostrarle la realidad. Es decir, y si ustedes se ponen a mirar, en general uno toma, obviamente, casos paradigmáticos, que muestran claramente las cuestiones. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque en la elección uno termina eligiendo algo que los ilustre a ustedes de manera clara. ¿Por qué? Porque fallos de arbitrariedad van a tener millones. Y también, en el mismo caso, van a tener fallos que se llevaron con arbitrariedad y que le va a decir todo lo contrario. Pero bueno, es un poco mostrarles cómo es la realidad. El deber, nosotros aprendemos el deber ser estudiando el texto de una norma, después hay que ver el ser, cómo funciona en la realidad. Por eso yo les contaba hoy. Es muy simple decir, sí, la inflación es del 40, entonces, y enseguida empezamos a divagar sobre el derecho de propiedad. Ahora, cuando yo lo traslado a la realidad, como le dijimos hoy, esperen, acá hay 100 personas en el círculo, hay unos que están pagando y no recibieron el auto, y los que pagaron y recibieron el auto, que lo están usando, y el que no paga joroba al grupo, y la solidaridad, que es uno de los pilares del sistema. Bien. A ver qué otra pregunta más tenemos, Lucía. Una de las copias que debe presentar el que interpone la queja es la pieza procesal por la cual se considera mal denegado o declarado el recurso. No logro comprender a qué ese escrito se refiere. La pieza es la resolución judicial que te deniega el recurso. Lucía, ¿estás ahí? Sí, estaba pensándolo, porque hay Claro, varias porque, copias a ver, que pide pensá, a ver, te doy un ejemplo, Lucía, fácil. Yo digo, Lucía, vos interpusiste un recurso extraordinario en la provincia de Buenos Aires de inaplicabilidad de ley. Entonces, cuando evalúan los requisitos de admisibilidad, la Cámara dice, ¿lo interpuso en términos? Sí. ¿Lo interpuso fundado? Sí. No le da el monto del asunto. ¿Por qué? Porque Lucía dice que el monto del agravio es 350.000 y desde nuestro punto de vista lo calculó mal y el monto del agravio, hecho los cálculos correctamente hechos, le da 100.000, no le da el monto mínimo del agravio. Por lo tanto, se declara inadmisible el recurso extraordinario. Esa resolución tiene que ir acompañada a la queja, porque vos, cuando estás planteando la queja, en realidad lo único que estás analizando es esa resolución. ¿Y a qué le vas a decir? Esa resolución hizo mal el cálculo del monto del agravio. Se equivocó por esto y por esto. Por lo tanto, me tienen que declarar admisible el recurso extraordinario. Nada más. Porque esa justamente es la pieza central de cuestionamiento. Ok, Pero, la estaba confundiendo. Se me hizo un lío de copias. está Con la bien. que... Pero pensá vos que la Corte va a resolver únicamente con esas piezas procesales. ¿Te acordás que te conté que hace poco había salido un fallo donde el abogado le decía, sí, me olvidé tal pieza, pero como usted la tiene ahora a través de la MEP, ¿para qué me la pide? ¿Qué les dije yo a ustedes? No, le dijeron, no, mire. Sí, que era obligatorio. Yo también, a ver, es obligatorio que yo te pueda resolver la queja con todos los elementos. Sentencia de Cámara, mínimo.
Obviamente, notificación de la sentencia de Cámara mínimo. Recurso extraordinario mínimo para saber si lo interpusiste en término. Y además son los elementos que vos considerás que vas a tener que tener en cuenta y le podés agregar más elementos si querés. Claro, Esos son los mínimos indispensables. Exacto. Suponer en este caso del monto del agravio, donde vos te revinculás en el monto del agravio a lo que vos planteaste en la demanda, a lo que vos planteaste en el recurso, etc. Entonces, vos necesitas acompañarle todas las piezas como para fundar. Yo prefiero acompañar más copias, total no cuesta nada, y aparte ahora es mucho más fácil porque digitalizás todo. Ahí juega un poco la creatividad del abogado, ¿no? ¿Qué es lo que puede... En realidad, ¿qué copia vos puede partís presentar de la que pueda base. aprobar? Exactamente, ¿Perdón? pero partís de la base de que hay piezas que las que te indica la norma son las mínimamente necesarias para analizar si estuvo bien o mal denegado el recurso. Si querés agregarles más piezas, agregáselas. No hay problema. Nadie te va a decir, como en el recurso extraordinario federal, no, tiene más de 26 renglones en la hoja. Se lo rechaza. ¿Mm? Profe, ¿Bien? perdón, profesor. Te escucho bajito. A ver, ¿ahora me escucha mejor? Sí, aparte, lo que pasa es que yo tenía bajo el sonido. Muy bien. No, le decía que si lo puedo retrotraer un poquitito al tema anterior cuando hablamos del recurso indiferente. El recurso indiferente no está planteado para provincia, solo lo puede aplicar la Corte, o sea, es cuando llega a la Corte. Y es en el caso que estuvimos hablando recién, de que si va por inaplicabilidad de ley y la Corte declaraba nulo el fallo. ¿Qué es una construcción doctrinaria entonces el recurso? No, yo te decía que en el derecho alemán, que es donde surge este tema de la teoría del recurso indiferente, en realidad es una técnica legislativa, únicamente. Es una teoría, porque yo lo tengo anotado No, como no, recurso diferente y en digo, realidad está es en el una cuerpo técnica... normativo. Es una técnica legislativa. Yo no admito en mi recurso extraordinario que vos elijas mal. Puede venir otra, creo que, mirá, si mal, creo que hoy, por ejemplo, el recurso extraordinario en la provincia de Corrientes sí admite el recurso indiferente. Es decir, Cristina, elegiste mal el recurso, no importa. Tenía que ser inaplicabilidad de ley, lo planteaste como nulidad, no hay problema, te lo vamos a tratar igual. Pero en vez de llamarlo nulidad, para nosotros es inaplicabilidad. En Buenos Aires, ¿qué te van a decir? En la provincia de Buenos Aires, ¿qué te van a decir? Cristina, ¿conocés a Lola Mento? Bueno, Lola Mento. Ahora sí, ahí está, ahí me quedó claro. ¿Viste? No. Ahora vas a poner recurso indiferente Lola Mento. Gracias. Ya tenés la regla mnemotécnica para entender el recurso indiferente. Y se nos fue la clase casi de hoy, ¿eh? Sí, hice demasiadas preguntas. No, a ver, Lucía, hay un viejo dicho que decía una secretaria mía, que era de un pueblito que seguramente ninguno escuchó nombrar, que se llama Magdala, es un pueblito muy chiquitito cerca de Pehuajó. Y decía que la abuela de ella decía, ¿para qué correr si adelante también llueve? ¿No? ¿Vieron que todo el mundo cuando llueve corre? ¿Para qué correr si adelante también llueve? A ver, es mucho más importante sentar bases sólidas sobre un tema y no pasar uno nuevo, porque en definitiva no conocemos nada. Entonces es preferible quedarse en un lugar, conocer bien. Vieron que hay gente que le gusta viajar y hacer 50 y esos tours de 50 ciudades en 2 días. Y usted después dice, bueno, ¿y la Torre de Pisa dónde está? Ahí está en París. Y
y la Torre de Eiffel está en Inglaterra y el Big Ben en España. Entonces, no. A ver, tratemos de comprender, y lo que podemos comprender, listo. Y lo otro lo hacemos en preguntas, así como me las mandaste vos. Yo dije, bueno, me sirven para poder repasar algún tema en particular. ¿Mm? Gracias, profesor. Yo tengo una consulta, es sobre el Sí. recurso extraordinario federal. Bien. Cuando dice podrá devolver la causa para que sea nuevamente juzgada o resolver sobre el fondo, ¿de qué va a depender eso? De la voluntad de la Corte. Porque en provincia está marcado. No, está bien. Por eso te decía. Pero, En provincia nosotros sabemos. A ver, casación positiva en inaplicabilidad de ley y en inconstitucionalidad. Casación negativa en nulidad. Acá te dice, acá depende de la voluntad de la Corte, si resuelve sobre el fondo del asunto o no. ¿Por qué es Si quería importante? sentar jurisprudencia era, ¿no? En realidad, yo creo que se maneja políticamente. ¿Por qué? Porque suponete que vos has visto ciertas pautas que te establecieron en jubilación. La Corte dice, este caso de jubilación está mal juzgado. Si yo lo resuelvo positivamente, me va a servir a mí para ordenar, como decía recién Ayelén, un montón de causas que deben ser resueltas de esta manera. ¿Comprendés? Si yo digo, está mal resuelto, vuelvo a dictar en base a estos principios, yo en realidad le estoy dando la posibilidad de que la Cámara que tenga que resolver esa cuestión tome esos principios, pero no quita que lo tenga que volver a analizar después. En cambio, si yo ya resolví y fijé las pautas, las encripto, acuérdense, las encripto, las encajo, las pongo en una cajita y ya. A ver, muchas veces la Corte utiliza esta técnica. ¿Comprenden? Cuando hay muchos fallos laborales que la Corte ha resuelto también como bajando línea a las cámaras nacionales laborales, por ciertos excesos. Entonces, ¿la Corte qué dice? Esto es así, esto como lo resolvieron está mal, hay que resolverlo así. Y las próximas directamente los casos, y como dijimos en tal caso, resuelvan, pero no sigue analizando el caso puntual y resuelto. ¿Comprenden? Son técnicas. Si quiere bajar una línea interpretativa, seguramente va a haber casación positiva. Pero hay casos, por ejemplo, de quejas, que vos llegás por quejas de sentencia arbitraria, que es imposible generalmente que la Corte resuelva. Lo que, por ejemplo, advierte, no se respetó el derecho de defensa, no dictaminó al asesor de incapaces, cuando era parte esencial en todo esto, el fiscal, etc. Este proceso violó las reglas del debido proceso. Dicte nueva sentencia. ¿Comprendés? Y ahí no fijó ninguna pauta puntual. Por eso es una cuestión de oportunidad. Así lo tenés que mirar. ¿Mm? ¿Alguna duda más? Bueno, nos vemos el miércoles, ¿quieren? Y si hay más preguntas, mientras van leyendo me las van pasando. Profe, ¿y el examen es el jueves o no? El 8, ¿no es? El jueves que viene. Y bueno, pero si quieren el miércoles hacemos una clase de repaso. ¿Quieren? Ah, sí, espectacular. Bueno, Sí, hacemos una perfecto. clase de repaso directamente el jueves que viene. El miércoles. El miércoles. Genial, bárbaro. Dale. Dale, Gracias. muchas gracias. Un beso a todos, gracias. Chao. Gracias. Chao, profesor. Chao.